Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Salieron de la selva mesoamericana hace 2000 años y cambiaron el mundo. Los mayas crearon miles de ciudades, en algunas de ellas podían llegar a vivir más de 100.000 personas, como es por ejemplo Tikal en Guatemala. Pero no solo eso, crearon pirámides que son relojes cósmicos, como es por ejemplo la pirámide del Castillo o de Kukulcán en Chichén Itzá, una pirámide en la que se podían medir los solsticios y los equinoccios, unos sacerdotes que miraban continuamente a las estrellas y una clase dominante, una élite que se deformaba sus cabezas para parecerse a unos extraños dioses. Y lo más inquietante de todo, el gran misterio de los mayas, es que hace 1000 años abandonaron sus ciudades y desaparecieron cientos de miles de personas en uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Mayas, los señores del tiempo. Fue hace justo 22 años, un 21 de abril del año 2002, justo cuando estuve en Chichén Itzá, en la antigua ciudad de los Itzáes, en la península de Yucatán. Allí entendí la magia de los mayas. Más de 60.000 personas mirando atónitos la pirámide de Kukulcán, del antiguo dios que se representaba como una serpiente emplumada mágica que surcaba los cielos. Y allí estas 60.000 personas contemplaron atónitas cómo los 9 escalones de la pirámide van formando 7 triángulos de luz en una de las barandas que hay que sube todo lo que es la pirámide. Esos 7 triángulos de luz durante varias horas van dando la sensación de que es el mismísimo dios Kukulcán, esa serpiente de luz, la que toca la tierra para darle a los hombres la bondad, la magia y la abundancia de la primavera. 60.000 personas contemplando la magia de los antiguos mayas, y es algo que me pareció magnífico. Allí iban las mujeres vestidas con sus hipilis, con sus trajes típicos de color blanco. Había tribus, por ejemplo, de indígenas norteamericanos. Había miles de europeos curiosos, todo tipo de personajes contemplando esa magia antigua. Y por eso es que muchos llaman a los mayas los señores del tiempo, porque fueron capaces de crear el calendario más perfecto que hay hasta la fecha, más perfecto que el nuestro, que es el calendario gregoriano. Y no solo eso, aquel día y otras veces que tuve la suerte de ir a la selva del Petén, me imaginaba aquellos hombres delante de esas pirámides que no son como yo las veía, sino que estaban estucadas y pintadas de vivos colores, se podían ver a kilómetros de distancia. En esas pirámides los hombres se hermanaban con los dioses y se hermanaban también con las estrellas.
Igual que pasaba esto el día del equinoccio, el 21 de marzo, el 21 de junio, el día del solsticio de verano, el sacerdote maya subía a lo alto de la pirámide y gritaba a su pueblo: Kunku, el dios sol, está aquí. Mientras que solamente 2 caras de la pirámide estaban completamente llenas de luz, repito, además estaban estucadas y el brillo tenía que ser absurdo, maravilloso, y las otras 2 caras estaban total y absolutamente a oscuras, en sombra. Así que los mayas realmente crearon una magia antigua que ha sido capaz de romper las barreras del tiempo y de ser eterna. Y además nos dejaron un legado y una serie de tradiciones y de cuestiones que a día de hoy nos siguen inquietando. Por ejemplo, los mayas hablan de un ciclo de 5 mundos, un ciclo de eterna creación y destrucción, 5 mundos que cada uno de ellos tiene un tiempo. El quinto mundo, el quinto sol, empezó el año 2012. Ahí fue justo cuando empezó ese quinto sol. Un quinto sol que va a tener algo más de 5.000 años. ¿Será que los mayas fueron capaces de predecir que nosotros en los próximos 5.000 años seremos capaces de destruir nuestro planeta? Creo que es una de las grandes incógnitas que nos dejaron. Unos mayas que pensaron incluso que esos dioses venidos de las estrellas como Kukulcán vivieron entre nosotros, y así lo recopiló, por ejemplo, en diferentes textos Diego de Landa, un cronista español, también miembro de la Iglesia Católica, que intentó recopilar algunas de las tradiciones de este pueblo. Y muchas veces pienso, recordando aquella experiencia delante de aquella pirámide, si fueron capaces de hacer ese reloj astronómico tan fabuloso que no tiene comparación con ningún otro edificio del mundo, en tanto y en cuanto nos marca lo que nos están contando en el tiempo las estrellas, ¿no será que realmente son capaces de adivinar el futuro y que a la humanidad apenas le quedan 5.000 años? Eso es la grandeza, el misterio y el enigma que nos dejó el pueblo maya. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales. Mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. A finales de abril y comienzos de mayo del próximo año, de 2025, haré un viaje de autor entre España y Marruecos, saliendo desde Madrid, recorriendo maravillas, como es por ejemplo el Palacio de la Alhambra, como es por ejemplo la Mezquita de Córdoba, llegando a Marruecos, viendo ciudades imperiales como Fez, Marrakech, y durmiendo en un campamento de lujo en el corazón del desierto del Sáhara, en un viaje que evoca las antiguas leyendas de las 1001 noches, para que nos maravillemos con la magia del desierto. Toda esa información la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, tenéis la información en la web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo muy especial para las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, vamos a estar hablando sobre cultura maya con probablemente el experto más importante en la materia en habla hispana, el gran mundial, sí, maestro Miguel Rivera Dorado, catedrático, arqueólogo, docente de la Universidad Complutense de Madrid, toda una eminencia, y en un programa, y hoy más que nunca, Juanje, el misterio es cultura, y más hablando sobre los mayas.
Efectivamente, hablando sobre los mayas, sobre esa civilización, lo que hablaremos de esto, que justo hace 1000 años desapareció como si la selva se la hubiera tragado, abandonando ciudades magníficas como por ejemplo Tikal, en la que vivían en Guatemala, la que vivían más de 100.000 personas, y de repente, de un día para otro, desaparecieron. Abandonaron miles de ciudades, no cientos, miles de ciudades, sin que a día de hoy sepamos por qué, dejando uno de los mayores enigmas arqueológicos a los que podemos enfrentarnos ahora mismo. Y la entrevista con Miguel Rivera Dorado arranca así. Muchos los llaman los señores del tiempo, y es que nos dejaron un calendario más perfecto que el nuestro. Sus antiguos chamanes miraban a las estrellas y escuchaban los susurros de los espíritus de la selva. Nos dejaron una civilización que a día de hoy nos parece de ensueño. Los mayas se extendieron por toda Mesoamérica, y igual que su crecimiento fue muy rápido y espectacular, un día de repente desaparecieron sin dejar apenas rastro. Uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia. Para mí, hablar de cultura maya es algo que me mueve mucho las emociones y los sentimientos, porque la primera vez en mi vida que fui reportero internacional y salgo de Europa, el primer lugar que pisé para investigar y hacer artículos en aquella época en la que publicaba en la revista Enigmas fue en la ciudad de Uxmal. La primera pirámide que vi en mi vida fue la pirámide del adivino, y desde aquel momento quedé enamorado de la cultura maya, de México y de toda Mesoamérica, Guatemala y otros lugares y otros países que son una maravilla. Pero la persona que sabe muchísimo más de cultura maya y de todo este legado que nos dejaron de magia, misterio, cultura y conocimiento es el señor Miguel Rivera Dorado, que ahora mismo está en Madrid, que hacía como 10 años o más que no hablábamos y no charlábamos un rato, y para mí es un orgullo y un placer tener aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio, a Miguel Rivera Dorado. Y Miguel, la primera pregunta que te voy a hacer, que es la que le hago a cualquier persona que aparece en este programa, cuyo podcast es el más escuchado en Colombia y uno de los más escuchados en español en Latinoamérica, es Miguel Rivera Dorado para toda la audiencia de Caracol Radio. Buenas tardes, Juanje, me alegro mucho de hablar contigo, de poder serte útil, ¿verdad?, en uno de tus programas, por supuesto que sí, y de volver a conectar con pues tantos amigos y tantas personas, tantos lectores que yo sé que tengo en América Latina, ¿verdad?, donde he pasado gran parte de mi vida, 25 años sin intervalos, 25 años seguidos, de manera que estoy encantado, claro que sí. Pues tremendamente feliz. Miguel, ¿de dónde viene tu amor por la arqueología, la historia y la cultura maya, en específico? Bueno, tú no sé si creerás en ciertas inclinaciones innatas que algunas personas tienen, ¿verdad? Hay inclinaciones, hay personas que sin saber muy bien por qué, pues se aficionan, yo qué sé, a coleccionar bolígrafos o al deporte del golf, por ejemplo, ¿verdad? Yo qué sé. Es algo que es difícil de explicar. Igual que es difícil de explicar, pues, mi interés por la música, por ejemplo, o mi interés por la literatura. Desde pequeño, desde los 10 años, yo escribía a máquina una Underwood prehistórica, mi primera revista de arqueología, cuando tenía 14 años, por ahí, ¿verdad? 14 años. Entonces, eso y bueno, y la lectura, por supuesto, desde muy temprano, de la misma manera que leía libros sobre el antiguo Egipto, porque yo estuve a punto de ser egiptólogo, ¿verdad? Como muchos jóvenes. Y desde ese momento que leía libros sobre Egipto, también leía libros sobre otras civilizaciones. Y el famoso libro de Sylvanus Morley, que cayó sobre la civilización maya, ¿verdad?, que cayó en mis manos, pues me hizo inmediatamente enamorarme de esa cultura.
Y luego ya, pues, como el primer trabajo que yo tuve en América Latina fue en Perú, pues mi intención era ir subiendo, ¿no? Hablando de latitudes, ¿verdad? Ir subiendo hasta llegar al área maya, y luego estuve trabajando mucho tiempo en Ecuador, y luego ya finalmente llegamos a Guatemala, la misión española llegó a Guatemala, y de allí pues a México. Y en México, en la península de Yucatán, pues ahí he estado bastante tiempo también. Y bueno, es un amor, pues es como todos los amores, ya te digo, irracional. No sería un amor si no fuera irracional. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que a medida que he ido profundizando, a medida que he ido conociendo mejor cómo eran los mayas antiguos y cómo son los mayas actuales, que felizmente todavía están ahí, ¿verdad? Y existen, pues los he ido amando más. Conocer es casi siempre amar, es el primer paso del amor, ¿verdad? Entonces, claro, he conocido eso. Y bueno, basta con leer, mira, hay un libro relativamente reciente, salió hace poco tiempo, en Alianza Editorial, que se llama Los mayas, una breve introducción. Bueno, pues yo creo que el que lea ese librito, es un libro de bolsillo, el que lea ese librito se va a dar de inmediato cuenta de cómo hablo yo de los mayas, o cómo escribo yo de los mayas. No escribo como un académico, aunque lo soy, escribo como un amante, verdaderamente. Amante académico, podríamos hacer esa figura, ¿verdad? Es que tú has vivido la historia. Bueno, para la gente que no sepa quién es Miguel Rivera Dorado, Miguel Rivera Dorado, si entráis en Amazon, que aquí en Sudamérica, y los que estáis en Estados Unidos que escucháis este programa, que sois muchos, con que pongáis Miguel Rivera Dorado Mayas, os van a aparecer infinidad de libros que Miguel ha publicado, y súper recomendado este que me has dicho, Los Mayas, una breve introducción, de Alianza Editorial. Lo tenéis en Amazon y os lo pueden enviar a casa en Estados Unidos y en el resto del continente, igual que el resto de obra de Miguel Rivera Dorado, que es muy extensa. Tengo que decir que yo conozco a Miguel hace muchísimos años, nos conocimos por aparecer en diferentes programas de televisión en España, como Cuarto Milenio, y es muy chistoso, y le decía antes de arrancar la entrevista, fuera de micrófono, a Miguel Rivera Dorado, digo, es que tengo un arqueólogo colombiano, Jaime Gutiérrez, que es arqueólogo aquí en Colombia, pero que le encanta el mundo de Mesoamérica, y siempre me decía, oye, hay un español, Miguel Rivera Dorado, que lo tienes que entrevistar. Digo, leche, si lo conozco, tú tranquilo que un día lo voy a llamar y le molesto un rato. O sea, eres muy conocido en el mundo de la arqueología, en toda Hispanoamérica, y yo me alegro un montón de que una persona viniendo de España sea referente para arqueólogos también en todo este continente. Vamos a empezar a meternos en materia, Miguel, y cuando voy a hablarte de el origen de la cultura maya. El origen de la cultura maya, que es en Mesoamérica, en una zona relativamente amplia. Pero ya que estoy con un arqueólogo de reconocido prestigio como eres tú, aunque me salga un pelín del guión, oye, cada vez hay más teorías de cómo fue el poblamiento de América. Me voy a más atrás de los mayas. Supuestamente, pues el estrecho de Bering llegaron hace miles de años, pero hay también arqueólogos que están diciendo, cuidado, porque, y esto me pasó, fíjate, haciendo un documental para Televisión Española, para la 2, entrevisté a un arqueólogo, era un documental sobre cultura olmeca, que es anterior a la cultura maya. Y me comentó un arqueólogo, no me acuerdo, no fue en la ciudad de La Venta, fue en Veracruz. Lo estaba entrevistando en Veracruz y él me dijo, yo no descarto la idea de que, por ejemplo, pobladores desde China o pobladores desde Centroáfrica hubieran llegado a América también hace miles de años. ¿Cómo es ese origen de las civilizaciones americanas? ¿Está claro para la arqueología o quedan algunas interrogantes, Miguel? No. Yo creo que ya no hay casi interrogantes, casi. Hombre, siempre hay. La arqueología no es una ciencia exacta. Entonces, pues siempre tenemos pequeños enigmas. Imagínate lo que está pasando ahora en Turquía, cuando han descubierto Göbekli Tepe y todo eso, ¿verdad? Lo que está pasando incluso en Perú con Caral, ¿verdad? Todo esto. Es decir, que nunca se puede decir esto ya está cerrado y ya sabemos cómo es y todo eso. Nunca se puede decir eso en la arqueología, porque siempre hay algún descubrimiento que te trastoca, ¿verdad?, el edificio.
Pero dicho esto, yo creo que el poblamiento de América está bastante ya. Puede irse quizá 1000 años arriba, 1000 años abajo, pero hacia el 30.000, digamos, ¿verdad? Por ahí, pues gentes que estaban en Asia, pues pasaron por el estrecho de Bering, las islas Aleutianas, ¿verdad? Y eso es lo más claro, yo creo. Que luego se diera algún viaje desde Asia, claro que sí. Yo no descarto, por ejemplo, lo más posible, lo más probable es que pescadores japoneses se vieran arrastrados por la corriente, ¿verdad? Que las hay bien fuertes que llegan a América del Sur y acabaran en Ecuador, y de ahí la cultura valdivia y alguna cultura ecuatoriana que nos asombra, ¿verdad? De manera que eso no se puede descartar del todo, pero y de África es mucho más difícil y mucho más complicado, pero tampoco lo descarto. ¿Sabes lo que pasa con estas cosas de las difusiones culturales? Que si no tenemos, es como el radiocarbono, si no tenemos una secuencia, una serie de datos, no son útiles, científicamente no son útiles. El que aparezca incluso, fíjate que un día aparezca una cerámica romana en una excavación en México, eso no nos dice nada, porque puede haberla perdido un viajero, yo que sé, o algo. Eso, todas estas cosas que pueden cambiar los paradigmas, o las grandes hipótesis, todo esto o las grandes teorías, todo esto tiene que ir en serie. Es decir, una influencia asiática, yo leía en mis tiempos, ¿verdad? Porque además es cierto que hay unos parecidos entre los relieves del Tajín, por ejemplo, los relieves olmecas, etcétera, y los pueblos asiáticos, sobre todo de China y del sudeste asiático. Hay cosas que se parecen muchísimo, claro que sí, pero ¿tenemos algún hallazgo arqueológico en Mesoamérica claramente identificable y contextualizado de que como procedente de Asia? No. Mientras eso no suceda, y tendrían que ser varios, ya te digo, tendría que ser una cosa recurrente, pues el que algún africano se perdiera por ahí, llegara y se muriera, pues no nos dice nada. Eso no significa nada. Es como los que dicen que antes de Colón hubo viajes a América. Hombre, claro, probablemente. No lo niego. Seguro que hay vikingos que llegaron a América, pero hay suficientes huellas como para decir aquí estuvieron los vikingos o los que fueran, los africanos que fueran y se establecieron y vivieron tanto tiempo. No. Por lo tanto, eso no. Y luego el origen de la civilización, eso es bastante más fácil. Desde el 30.000, pues hay una evolución hasta llegar aproximadamente al 6.000 o por ahí antes de Cristo, y ya en esas fechas, el 6.000, 5.000 antes de Cristo, que ya se domestica el maíz, que ya los pueblos son sedentarios, pues poco a poco, igual que pasó en Oriente, igual que pasó en el extremo oriente, igual que pasó en el norte de África, pues poco a poco los pueblos van evolucionando, van cambiando por los procesos lógicos, ¿verdad? De contacto cultural, y mucho más allí donde, y fíjate, y esto es lo interesante porque esto es lo que afecta a los mayas, mucho más allí donde el medio es hostil. Interesante, pero es que es lo mismo que pasó en Egipto y lo mismo que pasó en el Valle del Indo y lo mismo que pasó en el Río Amarillo, yo qué sé. Allí donde los ambientes son hostiles, la evolución cultural es más rápida. Eso es curioso por la adaptación al medio. Es que quería comentar una cosa muy breve. Han mencionado dos lugares que nos han hecho reescribir la historia, que son Göbekli Tepe. Yo creo que fui el primer periodista español que estuvo en Göbekli Tepe investigando, y he estado hace 2 meses por segunda vez en Göbekli Tepe, en Turquía. Allí un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, descubrió una serie de templos, son en concreto 16, pero todavía no están todos excavados, que nos mandó la historia a hace 12.000 años. Aquí en América Latina pasó una cosa increíble, y yo tuve la suerte de entrevistar a Ruth Shadi, que fue la arqueóloga que descubrió que las pirámides de Caral, señores, en el Valle del Supe, en Perú, tienen ni más ni menos que 5.000 años de antigüedad. Entonces creo que siempre hay que mirar la historia como tú decías, ¿no? Como de, esto es así seguro, ahora.
podemos esperar que dentro de un tiempo pues cambie. Claro, pues sí, pues como pasa con todo, ¿verdad? Sí, efectivamente, y eso me parece maravilloso. Como pasa con la medicina, yo qué sé, se eso es, que el conocimiento evoluciona. Por supuesto, felizmente, ¿verdad? Evoluciona sin más. Oye, has mencionado algo muy importante, la cultura olmeca. Vamos a ver, nos vamos a Mesoamérica, nos queremos meter en los mayas, pero creo que no podemos entender los mayas sin los señores que habitaron. Y además creo que hasta estuvieron en guerra con ellos, y hay alguna crónica, hay como unos hechos de guerra. Eso no está claro. Entre olmecas y los mayas, porque los olmecas son de los primeros que hacen pirámides en Mesoamérica, en la ciudad de La Venta. ¿Hubo alguna relación o tú los ves como culturas completamente distintas, Miguel? No, hubo mucha relación, no una poca relación, sino mucha relación. Claro que sí, porque la primera civilización mesoamericana es la olmeca, que puede ser digna de tal nombre. Hubo culturas bastante interesantes y un poquito avanzadas antes, pero la verdadera primera civilización, con todos los requisitos que se merece el término y el concepto, son los olmecas. Entre los estados de Veracruz y Tabasco, en un ambiente que es tremendamente hostil, porque son lagunas y sitios que se inundan y demás. Yo he tenido la suerte de estar allí y hasta estar con antiguos sabedores olmecas cerca del lago de Nancillaga. Es una zona de México espectacular. Los olmecas, que también nos dejaron mil enigmas, como por ejemplo esas cabezas gigantes de piedra, sí, que parecen jugadores de pelota, pero que tienen rasgos de negroides, y es una cosa muy, muy curiosa. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con el doctor Miguel Rivera Dorado sobre cultura olmeca, que es la cultura que hay justo antes de los mayas y que crean esas primeras pirámides, en concreto en la ciudad de La Venta. Y la entrevista con don Miguel continúa así. Los olmecas que se expandieron, fíjate, hay sitios olmecas hasta en el estado mexicano de Guerrero, que no está precisamente al lado de La Venta, ni de Tres Zapotes, ni de estos sitios de Veracruz. Entonces, pues se expandieron porque primero eran guerreros, segundo eran comerciantes, tercero explotaban, tenían que traer, esos sí que vivían los olmecas en un sitio horrible. Yo no sé si tú has estado en el campo, en el terreno. En las lagunas entre Veracruz y Tabasco. Claro, sí, claro. Tenemos, no es que tuvieran los pobres olmecas, es que todavía tenemos allí pues paludismo, mosquitos gigantes, fiebres de todas clases, ciénagas, pantanos. Aquello se inunda todos los años, ¿verdad? Hasta se corta la carretera, o se cortaba la carretera que lleva a Mérida. Quiero decir, la tierra olmeca es durísima. Por lo que yo te decía hace un momento, los que se establecieron en los lugares más hostiles avanzaron mucho más deprisa, progresaron mucho más deprisa y tuvieron una cultura mucho más sólida, fuerte y perdurable. Eso es lo que pasó con los olmecas. Entonces, claro, los olmecas, por la parte del sur y del sur pues tienen a los mayas. Los mayas estaban recién llegados a esas tierras, porque los mayas, el origen de los mayas está en la costa del Pacífico. De la costa del Pacífico, pues pasan a Guatemala, al Petén guatemalteco, y luego ya pues a toda la península de Yucatán. Los olmecas se habían expandido por el sur hasta el istmo de Tehuantepec, y ahí en el istmo de Tehuantepec pues entraron en contacto con estos migrantes mayas que estaban viniendo del Pacífico, pues yo qué sé, lo que hoy en día son Santa Lucía, Cozumalguapa, El Baúl y todos estos sitios, ¿verdad?, que hay en la vertiente pacífica de Guatemala, también de México, de Izapa y todo esto. Estaban viniendo de por allí a colonizar primero los altos y después donde están todavía los mayas. Fíjate, los mayas de los altos de Guatemala y de Chiapas son mayas, pero no son civilización maya antigua. Sino que son posteriores, se desarrollan posteriores al siglo X, ¿o cómo sería? Claro, los mayas se expanden desde la costa del Pacífico, pero no tienen formada todavía su
modelo de civilización, no lo tienen. O sea, han sido tocados por los olmecas, han sido influidos por los olmecas, pero todavía no tienen claro su modelo de civilización. Vienen del Pacífico porque en el Pacífico los problemas seguramente fueron importantes. Muchos grupos allí que desde también pues el 5000, estamos hablando de las primeras culturas ecuatorianas, las primeras culturas peruanas. El Pacífico es el origen. Parece mentira porque es una banda de tierra estrechísima, ¿verdad?, entre los Andes, las altas montañas y luego hasta las rocosas en Estados Unidos, ¿verdad?, y esa cadena montañosa tremenda y una banda pacífica pequeñita. Pues ahí en esa banda pacífica, con toda la dificultad del mundo, ahí es donde aparece lo primero, ahí está lo primero. Los olmecas, pero antes de los olmecas, en la banda del Pacífico. Entonces, como allí los grupos eran muy numerosos, pues debió de haber muchos problemas para la tierra y hay una parte de gente que se marcha al altiplano y que luego desde el altiplano coloniza las tierras bajas, es decir, lo que es el Petén de Guatemala. Hoy, lo que es el Petén de Guatemala. Y luego ya digo, desde allí toda la península de Yucatán. Entonces, cuando ya llegan al Petén de Guatemala y estamos hablando del 500 antes de Jesucristo, el 500 antes de Jesucristo, los olmecas desaparecen en el 400 antes de Jesucristo. Los olmecas desaparecen en el 400. En el 500 los mayas empiezan a construir su modelo de civilización. Las primeras grandes pirámides, las primeras grandes plataformas, los primeros grandes templos, los palacios, en fin, la sociedad estratificada, todo ese tipo de cosas que caracteriza a la civilización. Eso lo hacen los mayas cuando ya están en el Petén de Guatemala. Ya te digo, previamente en el altiplano y en el Pacífico no eran así. Dime. ¿Cómo era la vida en ese mundo? Yo he tenido la suerte de viajar a, por ejemplo, he estado en Tikal. Recuerdo que hablé contigo incluso antes de ir a Tikal para hacer un reportaje en Cuarto Milenio en Guatemala. He estado en Chichén Itzá, he estado en Uxmal y te encuentras una vida que parece de otro mundo. Por ejemplo, cuando yo estaba en Yucatán y me decían, no, señor, aquí en Yucatán, por ejemplo, no hay ríos. Aquí llegó un cometa hace 60 millones de años, pegó un tortazo y por eso cuando vas por una zona que le llaman el Puuc, que significa colinas en maya, no paras de moverte en el coche así y es como si hubieras tirado una piedrecita en el agua y se hubiera movido. Me decían, aquí no hay ríos. Entonces tenían chultunes y en los chultunes esta gente guardaba el agua. En cambio, en la parte del sur maya no es así. Que te interrumpa, sobre todo tenían cenotes. El chultún es una cosa pequeña, es un depósito pequeño de agua, hecho por la mano del hombre, pero el cenote es un enorme depósito de agua natural. Claro. Entonces, eso es lo que pero era muy complejo, tenían que sacar el agua, supuestamente no conocían la rueda. Quiero que nos hables de esto, Miguel. ¿Cómo era esa sociedad maya de hace más de 1000 años que desapareció? ¿Cómo era? Ahí sí entramos en muchísimos enigmas y problemas, porque lo mismo que me estás diciendo, cómo sacaban el agua de los cenotes. No todos los cenotes son profundos, no todos los cenotes están como el de Chichén Itzá, que está a 20 metros el agua, ¿verdad? No, hay muchos cenotes que te puedes bañar, vamos, los turistas se bañan en los cenotes, y no es difícil. De ahí con una bolsa y una cuerda puedes sacar agua, eso no es difícil. Y luego hay muchísimas cuevas, porque es un terreno kárstico lleno de cuevas. Entonces, en las cuevas hay agua, o hay ríos subterráneos, o sencillamente pues hay depósitos, hay lagos, etc. Bueno, quiero decir que nunca ha habido una falta de agua perentoria en la península de Yucatán. Por supuesto que en el norte apenas llueve, o llueve mucho menos que en el Petén de Guatemala. En el Petén de Guatemala y en Campeche llueve mucho, estamos en el trópico, entonces los veranos son lluviosos tremendos. Del río Champutún hacia el norte, ahora se llama el río Champotón, pero antes se llamaba Champutún, hacia el norte, pues ahí llueve menos.
Pero claro, tienen los cenotes, como te digo, entonces los cenotes son oasis, son verdaderos oasis, como en África. Entonces la gente coloniza esas zonas, ¿verdad? Las coloniza, ahí se forman las ciudades, ahí están las ciudades. En todas las grandes ciudades del norte del área maya hay cenotes, porque si no, no hubieran podido estar ahí, no hubieran tenido que ver, yo qué sé. Como una pregunta que te quiero hacer. La Dune, ¿verdad? Una pregunta que te quiero hacer, Miguel. Dime. En esas ciudades lo primero que llega uno y destaca son las pirámides. ¿Por qué eran tan importantes las pirámides para los mayas? ¿Qué significación religioso, mágico tenían para ellos? ¿Y por qué, digamos, es la figura icónica dentro del mundo maya? Bueno, luego te voy a preguntar aparte, porque creo que esa parte, la del castillo, la de Kukulcán, que para mí es como una especie de reloj astronómico o cósmico. ¿Por qué era tan importante la figura de las pirámides para esta cultura? Bueno, esto de hacer pirámides no es solamente maya, ¿eh? Yo defiendo en mis libros que siempre que se habla de pirámides uno piensa en Egipto, y no es verdad. Los egipcios llegaron a levantar, yo que sé, 30 pirámides o por ahí, o 30 y tantas, ¿verdad? Pero en Mesoamérica hay cientos de pirámides, y algunas de ellas gigantescas, que no tienen nada que envidiar a Keops, a Kefren y a Micerino. De manera que la pirámide es una especie también de inclinación innata del ser humano hacia la elevación. Se elevan porque muchas de las veces están en un terreno que es muy hostil. En la selva, pues el elevarse por encima de la selva les da una perspectiva tanto astronómica como de carácter bélico, ¿verdad? Cuando vienen los enemigos, etcétera, que no pueden tener abajo, con árboles de 40 metros de altura, árboles de 40 metros. Entonces, la pirámide es, ya digo, es útil, es buena, es adaptativa, es todo lo que tú quieras. Pero además de eso, tiene una carga espiritual formidable. Porque nos acercamos al cielo, porque nos acercamos a los astros, al sol. Tú te imaginas, no sé si lo habrás hecho, probablemente lo has hecho alguna vez, pasar una noche subido en lo alto de una gran pirámide como el Templo 4 o el Templo 1 mismo de Tikal, ¿verdad? Te subes a esa pirámide y estás por la noche y estás mirando, y bueno, para los mayas aquello debió de ser, pues yo qué sé, espeluznante, maravilloso, sublime, todos los adjetivos que tú le quieras poner. Entonces, bueno, lo sigue siendo todavía. Pero vamos, esa inclinación innata pervive en nosotros. Yo no he conocido a ningún turista que llegue a Uxmal y no quiera subirse rápidamente a la pirámide del adivino. Sí, claro. Es decir, no, y no digamos en el castillo de Chichén Itzá. Es decir, no se conforman con ver la pirámide y decir qué espectáculo, qué bonito, qué edificio tan alto. No, se quieren subir. Porque aunque algunos se matan subiendo, sobre todo bajando. Y yo tengo una conferencia sobre Chichén Itzá y sobre el castillo de Chichén Itzá en YouTube, que yo supongo que todavía estará, ¿verdad? Fue una conferencia que yo di en la Fundación Mars y la pusieron en YouTube y ha estado mucho tiempo y ha gustado muchísimo a todo el mundo, ¿no? Porque hay, claro, comento todo esto de las subidas a las pirámides y las bajadas de las pirámides, como los mexicanos de por allí, la gente de por allí, pues se pone abajo para ver a los turistas agarrados como pueden a las cuerdas o cadenas cuando hay, o como si no resbalan, y como las señoras si llevan faldas pues se les ve todo, etcétera, etcétera. Es decir, esto de subir a las pirámides es algo que debe de ser una inclinación innata. Yo no le encuentro otra explicación. Elevarnos por encima de la selva, pero también fuera del desierto en Egipto. El desierto es como la selva, son lugares inhabitables. Subamos para arriba, elevémonos hacia el cielo. Oye, y en estas pirámides nos dejaron un mensaje que yo creo que es fantástico. Yo la primera vez que estuve, primera y única vez que he estado en Chichén Itzá fue para cubrir un equinoccio de primavera y ver cómo el día 21 de marzo los escalones de la pirámide, que son 9, reflejan 7 triángulos de luz y da la sensación óptica de que el dios Kukulcán, porque esa baranda es todo de piedra y al final tiene una cabeza de serpiente que representa a Kukulcán, es como si la magia de Kukulcán llegara
a la Tierra y fuera una explosión de la vida. Había como 60.000 personas cuando yo estuve, fíjate. 60.000, una cosa absurda para ver aquello, ¿no? O sea, y eso sí las hace muy únicas a las pirámides que nos dejaron los mayas. ¿Por qué esa obsesión con el tiempo, con los equinoccios, con los solsticios, ese mundo mágico en torno a las estrellas, el sol y la luna, que yo creo que es lo que fascina todavía a día de hoy a millones de turistas? Es la gran diferencia, Juan G., entre las pirámides egipcias y las pirámides mayas. Hablemos de las mayas, ya no me meto en Teotihuacán o en Tajín o en otros lugares de Mesoamérica. Pero la gran diferencia entre las pirámides egipcias y las pirámides mayas es que la pirámide egipcia está pensada como una tumba para la eternidad. Es una forma de atrapar el sol para que el faraón vaya todas las tardes, digamos, se vaya con el sol, ¿verdad? Y llegue al mundo de los muertos y vuelva regenerado, vuelva a amanecer por el este. Esa es la pirámide egipcia. Es funeraria 100%. La pirámide maya también tiene enterramientos, también. Palenque. También tiene cámaras funerarias. Palenque es lo más conocido, pero en la mayoría de ellas. También yo he descubierto cámaras funerarias, etc. Quiere decir, hay cámaras funerarias, hay enterramientos, pero la pirámide maya no es un monumento funerario, ¿no? La pirámide maya es una representación cosmológica. Entonces, lo que los mayas quisieron representar lo hacían también con sus ciudades. El modelo cosmológico, pues yo los he comparado en esto con los hindúes, ¿verdad? En la India también pasa esto. El modelo cosmológico a la hora de trazar las ciudades, y eso está clarísimo, cada vez más claro. Yo ya lo dije de mucho tiempo, tengo un libro escrito sobre ciudades mayas, ¿verdad? Y bueno, eso se ve cada vez más claramente a medida que vamos leyendo los jeroglíficos y que vamos conociendo mejor la iconografía y todos los mensajes que nos mandan. Entonces, es una representación cosmológica. Muchas de las pirámides se construyen sobre cuevas o cenotes, que es el inframundo, el mundo de abajo. Muchas de la principal, digamos, pirámide en este sentido de Chichén Itzá, que no es el castillo, la principal a este efecto es una que está construida sobre una cueva. Entonces, ahí está el problema, ahí está el esquema, digamos, de el inframundo abajo, luego los niveles o pisos celestiales, porque claro, el cielo no es así plano, ¿verdad? Está lleno de escalones. Hay diferentes cielos donde viven diferentes gentes. Entonces están los escalones celestiales que llegan a lo alto, que es en la cúspide, donde está el dios principal, digamos, que es Itzanna, que es donde está el templo de exaltación y al mismo tiempo fúnebre. En esto se parecen los mayas a los egipcios, ¿ves? Los egipcios tenían la pirámide y cerca un templo funerario, pero que estaba abajo. Los mayas ese templo funerario lo llevan arriba y es al mismo tiempo el templo donde se exalta la dinastía y donde se exalta al rey que acaba de fallecer y que en ocasiones, como pasa con el templo 1 de Tikal, pues está enterrado ahí, pero abajo, en el inframundo, debajo de la propia pirámide, ¿no? Igual que pasa en Palenque con Hanap Pakal. De manera que hay parecidos, pero son dos pirámides distintas. Una es claramente cosmológica, con todos los elementos que tiene la visión del mundo, la visión cosmológica maya, y la otra es claramente funeraria y bueno, con otros símbolos, ¿no? Porque ahora no podemos... Y es una cosmología que es maravillosa, porque esta gente tenía una obsesión por el tiempo, lo comentaba al principio de la entrevista, que yo no sé si tiene parangón con otra civilización en la historia. Todas las civilizaciones han hecho calendario, no nos engañemos. Sí. No es una cosa nueva ni mucho menos. Pero plasmarlo en edificios de forma que la gente del común
pudiera entender qué es un solsticio, qué es un equinoccio y ver efectos arqueoastronómicos en un edificio sagrado, yo creo que los mayas son los que llevaron esto a su máximo esplendor, ¿no? A hermanar al hombre con esas estrellas que para ellos representaban a los dioses y un mundo mágico que a día de hoy nos fascina, que luego te quiero preguntar por el tema del chamanismo maya, pero estas pirámides, ¿cómo desarrollan esa tecnología y por qué tienen esa obsesión por el tiempo, Miguel? Bueno, la tecnología es un misterio, porque los mayas, como tú has dicho, no tenían rueda, no tenían metales, no tenían herramientas avanzadas, es decir, con herramientas prácticamente paleolíticas, pues construyeron pirámides de 60 metros de altura y de 1 millón de metros cúbicos de volumen, ¿verdad? Imagínate. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con organización. Sociedades muy bien organizadas y con fe, organización y fe. Todos estaban trabajando para el bien de la sociedad, que era el bien de la monarquía, que era el bien del rey. Entonces, de esa manera, pues se hacían obras gigantescas como eran las pirámides. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista, me habías dicho después. Sí, o sea, el punto de vista tanto tecnológico, ¿no? Que creo que apilaban tierra, hacían cajones de madera, tal. Las pirámides además no son como las vemos ahora, estaban estucadas y tenían colores vivos. Y luego esa obsesión por el tiempo, plasmar en las pirámides un calendario que pudiera entender la gente del común. Eso me parece que diferencia a los mayas tremendamente. Sobre eso se han escrito muchas cosas que no están tan claras, Juanje. Es decir, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, el castillo, el llamado castillo, esa pirámide sí tiene connotaciones claramente cronológico-astronómicas. Sí. El número de escalones, ¿verdad? Las orientaciones de los lados, todo eso. Bien. Es una especie de plasmación pétrea del año maya, del año solar maya. Bien, pero luego hay otras muchas que no. Lo que sí tienen, y eso para todos los edificios, no solo las pirámides, los palacios, yo qué sé, yo he excavado un laberinto en Oskintov y el laberinto está lleno de connotaciones astronómicas, lleno. Hay una serie de tragaluces en ese laberinto desde los cuales se observa y se controla los equinoccios de primavera y de otoño. Es decir, que ellos tenían una especial obsesión por el tiempo, por los planetas, por los astros, por las estrellas, mejor, ¿verdad? Por las estrellas. Tenían una obsesión por las estrellas y por el movimiento de las estrellas. Lo que hicieron fue algo realmente sorprendente, ¿no? En esa pirámide del castillo, como comentaba antes que estuve un 21 de marzo, o sea, todo te habla, o sea, desde te marca el solsticio, por ejemplo, con esa bajada del dios Kukulcán. Hay que decir que la baranda tiene, esa baranda que es de piedra, tiene una cabeza de serpiente al final, por eso da la sensación de que el dios Kukulcán está bajando. En los solsticios, como el de verano, por ejemplo, solamente 2 lados de la pirámide. Pero es que si estás arriba de la pirámide, por ejemplo, hasta la sombra de la pirámide, cómo se mueve, marca otros diferentes lugares, como es el templo de los guerreros, también está simbolizando diferentes cosas. Los escalones, 182. Justo medio año, porque cada medio año se repite, hay otra vez el mismo efecto arqueastronómico, o sea, lo que se ve el 21 de marzo, luego el 21 de septiembre vas a ver otra vez otro efecto arqueastronómico marcando el otoño. Entonces, para mí es una de las pirámides, no solamente es hermosa, sino complejas a la hora de decir, Dios santo, o sea, hicieron esto para que el pueblo ante los sacerdotes dijeran, los que nos gobiernan están hermanados con los dioses y a través de la pirámide nos habla el sol y nos hablan las estrellas, y me parece una auténtica pasada. Impresionante, Juanje, como decía el maestro Miguel Rivera Dorado, con herramientas del Paleolítico,
crear ese complejo, construir una civilización alrededor de ese conocimiento. Y sobre todo me quiero quedar mucho con eso en este punto de la entrevista, Juanje, porque creo que muchas veces, de una manera muy arrogante, pensamos que las civilizaciones del pasado tenían una concepción muy vaga simplemente por no tener la tecnología que tenemos actualmente. Y me encanta revisitar este tipo de historias, que los mayas, sin tener el conocimiento de la rueda, sin tener metales, pudieron construir estos portentos que hoy en día nos siguen asombrando. Sí, es una auténtica locura, porque además, bueno, pues ya te digo, o sea, a ver, las pirámides mayas no tienen la complejidad de las egipcias, porque las egipcias estaban hechas de piedra. Sí. Pero tú no te creas que vas a Egipto y vas a ver 200 pirámides, como estaba diciendo ahora mismo Miguel Rivera. O sea, fíjate si esto es chistoso. Tú vas a Egipto y sí, llegas a Giza y es como si llegaras al planeta Marte. O sea, la grandiosidad de esas pirámides es absurda, absurda. Te vas a sentir una hormiga. El mismo día salgo de la zona arqueológica de Giza y llego a Saqqara, que hay una que se ve muy clara, que es la pirámide escalonada de Zoser, que además es la primera que se hizo en el Antiguo Egipto, y al lado hay varias pirámides. Si no se lo digo a la gente, no se dan ni cuenta. No queda nada. Wow. 3 piedras, o sea, nada, nada. Ahora, las que se le atribuyen a la cuarta dinastía, esas las ves y te caes de espaldas. O sea, es una cosa realmente absurda. Por eso hay tal cantidad de misterio y de controversia en torno a esas pirámides. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Miguel Rivera Dorado del misterio de las pirámides mayas y de cómo la pirámide de Chichén Itzá es en sí un calendario astronómico con el que los sacerdotes sorprendían a su pueblo. Y la entrevista con Miguel Rivera Dorado continúa así. Eso era importantísimo para ellos. Del movimiento de las estrellas, pues no hace falta dar grandes saltos intelectuales para llegar a un calendario, claro, porque se observa cuando se marchan, cuando regresan, y se empieza por la luna. La luna está en el cielo tantos días y luego está en el inframundo otros tantos y luego regresa otros tantos y ya tiene una forma diferente o tiene otro tipo. Claro, esos son calendarios que se dan por hechos, que empiezan por lo general entre los agricultores, fíjate. Luego los sabios y los sacerdotes y los escribas son los que lo complican y les sacan toda clase de ornamentos. Pero realmente el calendario empieza porque los agricultores además les viene muy bien saber cuándo entramos en el periodo de lluvias, cuándo entramos en el periodo de secas, y todo ese tipo de cosas, cuándo tienen que plantar, cuándo tienen que recolectar. Y eso se hace pues observando el cielo, como también hacían los marinos, como hacen los marinos o hacían. Pues se observa el cielo y se sacan conclusiones. Pero luego, claro, las élites, ya con la civilización, hacia el 500 a.C., ya empieza. Pero cuando llegamos al periodo clásico dinástico, que empieza en el 200 aproximadamente de nuestra era, pues ahí ya, claro, ya está todo desarrollado y en marcha y llegan a ser unos astrónomos, como tú has dicho al principio, unos astrónomos brillantes. Fantásticos. Unos astrónomos que medían con una precisión que por supuesto, podían prever no solo los equinoccios y los solsticios, sino eclipses. En fin, eran unos astrónomos magníficos. Subían a las pirámides, entre otras cosas, tenían esa función de observatorios. Subes a una pirámide, eso de 60 o 70 metros de altura y que ves el cielo estupendamente bien. Por la noche todavía mejor, pero a todas horas. Entonces, aparte de eso, los mayas construyeron observatorios astronómicos, como el de Chichén Itzá, precisamente. Es precioso, por cierto, es espectacular. Y un observatorio astronómico puro y duro. Es una civilización antigua, es algo que nos sorprende. Una escalera de caracol, claro, es una cosa preciosa. Pero hay otros muchos observatorios. Ya te digo que el llamado Satunsat en Oskintop, que yo he excavado, pues es un observatorio astronómico. Además de tener una simbología de poder y otra serie de cosas, pero y cosmológica, pero sobre todo es un observatorio astronómico. Tú miras por las tragaluces y tú ves la posición del Sol, la vas
anotando y ya tienes. Para terminar esta parte de astronomía y tal de los mayas y de conocimiento, que para mí es fantástico, ¿es cierto para ti lo que dicen algunas personas, que el calendario maya es el más perfecto de la historia? Que habría que explicarlo muy brevemente. Es uno que se llama el Aap y otro que es el Tzolk'in. Uno es lunar, otro es solar. Uno son, corrígeme si me equivoco, son 13 meses de 20 días, el otro son 18 meses de 20 días, y luego otra, era como se podía representar, como una especie de 3 ruedas, y otra que eran 13 dioses, los dioses que llevan el tiempo, y esto hacía que sus ciclos básicos de tiempo fueran de 52 años, y así corregían el problema de los años bisiestos. Corrígeme si me he equivocado, Miguel, que de esto sabes tú 1000 veces más que yo, ¿eh? No, bueno, esto nos llevaría a 1 hora y pico, o sea que no. O 2. Ya lo sé. Así en 1 minuto es bien complicado. Porque el calendario maya es muy complicado. Y como te digo, los escribas, que eran pensadores, que eran filósofos, que trabajaban en esto verdaderamente y con gran profundidad, pues enseguida lo hicieron complejo, fueron añadiendo cosas. El calendario de 260 días, que es el Tzolk'in, es el calendario religioso, ritual, donde están las fiestas y los rituales, que todavía tienen muchísimos pueblos mayas hoy, todavía lo conservan en Belice, fundamentalmente. Yo que sé, hace unos años, pues mopanes o quejaches y otras gentes, pues todavía manejaban el chortíes, manejaban el Tzolk'in, ¿verdad? Que son 260 días, la combinación de 20 días y 13 numerales. Bien, y luego, claro, el calendario solar, que ese es el que se ha dicho que es tan perfecto como nuestro año astronómico, porque solo cuando llegó la observación moderna de las estrellas y las medidas ya nucleares y digitales, y yo qué sé, pues se pudo precisar más que lo hicieron los mayas, pero los mayas prácticamente dieron con 365,2425, dieron casi la duración exacta del año solar. Y eran unos auténticos genios. Y esto ha llevado, que esto sí te lo tengo que preguntar. Y en aritmética, que en aritmética eran fastuosos. Te lo tengo que preguntar. A ver, esta gente hablaba de que vivíamos en una serie de soles, que era un ciclo que tenía 5000 y pico años, no recuerdo exactamente cuánto. Y en el año 2012 se montó la de Dios es Cristo, con que unos que si el mundo se iba a acabar, otros que si no sé qué. Hubo gente que le sacó una plata importante haciendo libros, por cierto. Y bueno, ahora estaríamos en otro nuevo sol, como otra especie de nueva era. ¿Por qué se montó todo esto que se montó en el 2012 y qué importancia tenía para los mayas realmente esos ciclos de 5000 y pico años, Miguel? Pues mira, esos ciclos que son ciclos de 400 baktunes, esos ciclos lo que están retratando es la segmentación de lo que llamaríamos el tiempo mayor, porque hay un tiempo menor, que es el del año solar, que es el del Tzolk'in de 260 días, y luego hay un año mayor, ¿no?, que es el de los grandes periodos. 13 por 400, para ser exactos. 13 por 400, eso te da la duración del periodo mayor. Esos periodos mayores se han, gracias sobre todo al Popol Vuh y a alguna fuente escrita de la época colonial, se han asimilado a la duración de un mundo. El Popol Vuh nos habla de 5 creaciones, 5. Los mexicanos tenían 4, los mayas 5. Entonces, estos mundos, cada uno de esos mundos, termina con un cataclismo. Así está en el Popol Vuh. Entonces, se puede esperar que si resulta que conocemos las fechas antiguas y sabemos la duración, eso de 5200 y pico años, ¿verdad?, en que va a terminar una era larga, esta era larga, el gran ciclo, si lo sabemos, pues llevamos desde el momento en que surge la civilización maya y sus
anotaciones cronológicas, lo llevamos para adelante y llegamos al año 2012. Claro. Que arrancaría el famoso, ¿es el quinto sol? Entonces se supone que el año 2012 empezaba el quinto mundo, ¿eh? O el quinto ciclo, porque ya te digo que la asociación de mundos y ciclos es una asociación traída un poco por los pelos, porque la referencia del Popol Vuh es mínima, es muy pequeña, realmente muy poquita cosa. Y desde el punto de vista de los jeroglíficos antiguos y de la iconografía antigua, pues apenas hay referencias. Hay una cosa por aquí por Quiriguá, hay otra cosa por allá por Tortuguero, y claro, hay varios lugares donde hay alguna referencia iconográfica en las estelas y sobre todo jeroglífica. Pero muy pocas. Yo no creo para nada que los mayas, si hubieran estado en el 2012 en su civilización todavía, ¿verdad?, que había terminado ya mucho tiempo antes, pues si hubieran estado en su civilización, hubieran creído que el mundo se iba a terminar. No, los mundos se terminan, pero se regeneran automáticamente. Es decir, no hay su forma de ver la historia era cíclica, no era lineal y acumulativa como es la nuestra, ¿no? Era cíclica, de manera que terminó la era de los hombres mono, por ejemplo, y empezó la era de los hombres hombres, y termina la era de los hombres hombres, y yo escribí, recuerdo, en el 2012 en alguna parte, porque me hicieron entrevistas y todo. Seguro. Y escribí cosas. Termina la era de los hombres hombres e empieza la era de los hombres dioses, por ejemplo. Por eso yo dije que se esperaba un cambio hacia una mayor espiritualidad después del 2012, que si queríamos tomar nota de las novedades que daba el nuevo ciclo, la nueva era, cuando ya se había acabado el ciclo anterior, pues mayor espiritualidad, más proximidad con las divinidades, todo este tipo de cosas. Eso hubieran dicho los mayas antiguos, creo yo. Bueno, pues que era un cambio de ciclo, no una destrucción del mundo, como se habló. Yo siempre hablé de eso, que bueno, que bueno, pues hay que tener en cuenta. Sí, hay que tener. El cataclismo a que se refiere el Popol Vuh tiene que ver con la profundidad del cambio, no con que haya un desastre natural o cosas así. No, es la profundidad del cambio. Claro que es un cataclismo, culturalmente es un cataclismo. De eso precisamente hablé alguna vez y tal, a nivel de hipótesis. Yo decía, por ejemplo, hace 5.000 años se creó la escritura. Eso ya fue un cambio que fue un cataclismo tremendo. Hombre, tremendo. Pues claro, imagínate. Oye, antes de meternos en el mundo de la espiritualidad maya y del chamanismo, que yo sé que esto a mi público le encanta, te tengo que hacer una pregunta así, en plan amigos, como si no nos estuviera escuchando nadie. ¿Qué opinas de la película Apocalipto? ¿Refleja en realidad lo que fue la sociedad maya o para ti es simplemente una película para ganar dinero y poco más? ¿Cómo ves Apocalipto? Porque aquí en América Latina fue muy polémica, hubo gente que la criticó. ¿Qué opinas de esa película? Yo tengo un artículo publicado, ¿verdad?, en una revista que se llama Tabula Rasa. Entonces ahí publiqué un artículo, me hicieron esa pregunta, publiqué un artículo y decía y sigo manteniéndolo, que Apocalipto tiene alguna cosa buena, como por ejemplo que esté hablada en maya, eso me gustó mucho, que llame la atención sobre los mayas, sobre el medio ambiente maya, porque ahora todo eso de la selva tropical y todo eso está en peligro constante, ¿verdad? No solamente en la Amazonia, que es lo que siempre se saca, es que los propios mexicanos han hecho un tren maya, que claro que ha sido un atentado gravísimo a la ecología y por supuesto a las ruinas, porque el tren ha pasado por todas partes, ¿verdad? Yo qué sé, y se ha llevado por delante. Había arqueólogos que estaban ojo a visor, pero claro, eso a mí no me resuelve el problema, porque el que pasen los ingenieros abriendo zanjas y aparezcan artilugios y cosas y se las lleven los arqueólogos, pues me parece bien, pero eso no es una excavación arqueológica científica y no está bien hecho. Entonces, pues, y sobre todo eso que el tren va deprisa porque es un tren que tiene que llegar, porque es una cuestión turística y es un asunto en el que se ha comprometido la presidencia de México y todo eso. Entonces, bueno, Apocalipto tiene cosas buenas y Apocalipto tiene cosas
que a mí me parecen malas. Por ejemplo, el énfasis en los sacrificios humanos, que nunca fue tan importante para los mayas. Ok. Nunca fue tan importante. Hubo sacrificios humanos, pero nunca fue tan... Fue muy importante para los aztecas. Pero los aztecas eran bárbaros del norte, por favor, nada que ver. Los mayas y siglos posteriores. Ciegos en relación con los romanos. Claro, no, los mayas eran mucho más sofisticados, más elegantes, más cultos y más civilizados. No, había sacrificios humanos, pero no en la proporción, ni en la dimensión, ni en la crueldad que presenta Apocalipto. Eso me parece excesivo. Que haya una crisis agraria y que, como pasa en Apocalipto, y que traigan gente de los campesinos y por aquí de las aldeas y los maten, a sacar corazones, a mí eso me parece que no. Es falso, es falso. Sí, yo creo que es falso. Ok, dilo, me parece genial. No, pero atención. Es falso si nosotros extrapolamos la fecha de la película, quiero decir, la fecha que la película presenta, que es la fecha del posclásico tardío, es decir, ya cuando están llegando los españoles, que ya de los mayas quedaba un poquito, porque habían sufrido la invasión tolteca, la invasión azteca, las invasiones anteriores de teotihuacanos y hasta de olmecas, como hablábamos antes. De manera que ya eso que presenta Mel Gibson son unos mayas, digamos, muy mexicanizados, muy ya tal. Pero bueno, aún así yo diría que es una exageración y que es falso el estilo como lo presenta, que es lo que le gusta a Mel Gibson, violencia y cosas así. Entonces, a mí eso no me convence nada. Y luego, el planteamiento argumental es una película del oeste. Sí. Es una película del oeste. Es familia que vive perfectamente bien en una aldeíta, en una granja, lo que sea, llegan los malos, se los llevan, matan, una familia se mete en el cenote y se oculta allí en tal patadín, se los llevan y en el momento que se los llevan, pues los van matando porque los usan, pues lo que fuera, de esclavos, lo que quieran, ¡pum! Y los matan. Eso es. Y luego hay uno que se fuga y es toda la segunda parte de la película, es la huida del protagonista perseguida por los malos, claro que van a por él, igual que en el oeste. De manera que me parece un argumento poco interesante, poco novedoso, no poco nuevo. Yo hubiera hecho, si a mí me hubieran llamado de asesor, por ejemplo, que estuvo un colega, ¿verdad? Conozco bastante bien, pues si me hubieran llamado de asesor, yo le he dicho, mire, se puede hacer algo un poquito más, con más profundidad, con más seriedad, con menos clics, ¿verdad? Del Far West y todo esto. Y luego hay otra cuestión que es importante, y es que Mel Gibson llama a la conquista española la liberación realmente. Él toma partido, claramente. Yo sé que él es un cristiano militante, Mel Gibson, ¿no? Es un cristiano que lo demostró con la película sobre Jesús, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas personas han visto en el bien que llega al área maya con las carabelas, han visto una manera de tomar partido a favor de la conquista que, claro, no es convincente, ni para los que opinan lo contrario, que también se equivocan, por cierto, ¿verdad? Porque no hubo ni genocidio ni todas esas estupideces que ahora se proliferan por las redes sociales. Eso no existió. No hubo genocidio para nada. Pero claro, evidentemente la conquista no se puede ver de una forma tan simplista. Como que malos son los mayas, llegan los europeos que son los buenos y nos van a liberar. No, eso no se puede plantear así. No es tan sencillo. Ni mucho menos, vamos, ni mucho menos. Oye, por cierto, te lo digo ya ahora que no nos oye nadie. Un día, si quieres, podemos hacer un programa sobre la conquista de América. Eso me encantaría. Que sepa que nos van a llover insultos, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? No es mi especialidad, pero vamos, tengo opiniones, por supuesto. Claro, podemos hablar perfectamente. Yo digo que argumentadas. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace 3 meses o 4 compré un libro francés, de un autor francés, que está dedicado a la religión. Es un libro sobre religiones y pensamiento religioso. No voy a decir ni el autor ni nada. El libro me pareció interesante, estaba en francés, estaba en una librería donde se venden también muchos de mis libros aquí en Madrid, que es la librería Pasajes, y eso me daba
cierta garantía, no conocía yo a ese señor, lo compré. Lo traje a casa y lo abro así y nada más abrirlo aparece la diatriba de la leyenda negra contra España, escrita en el siglo XXI, por favor, por un francés, que escribe sobre religiones, que España pues llegó, esclavizó, asesinó, mató, bla, 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 bla. Mentira, mentira, por favor, cogí el libro, lo cerré y dije, ya no te voy a leer. Me tiré prácticamente los 30 euros. Yo no sé, son unos tics que todavía existen en Europa que no puedo entender, en personas que se supone que son profesionales, que escriben, tal, no lo puedo entender. Porque se ha politizado la historia, Miguel. Claro, y ese es el problema. Eso Hemos dejado de leer historia para politizarla. Entonces los políticos se han metido a hacer historia y ahí ya apaga y vámonos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa que me encantaría y me importa un carajo lo que nos pongan acá. Pero quiero meterme porque nos quedan como 15 o 20 minutos. Ahora, Miguel, el chamanismo maya. Porque, ¿sabes lo que le digo yo cuando hago viajes de autor a Egipto? Le digo, chicos, yo lo lamento mucho, pero la cultura egipcia hace 2000 años el cristianismo la borró. O sea, no queda ningún tipo de espiritualidad, ni hay chamanes, ni nada. Pero si uno va a México, si uno va a Chiapas, si uno va a Guatemala, al Petén, allí todavía hay chamanes mayas. ¿Cómo es ese chamanismo? ¿Cómo es esa espiritualidad que ha sobrevivido hasta nuestros días, Miguel? Bueno, yo si tuviera que hablar de chamanes, fíjate que no recurriría a los mayas, recurriría a otras culturas indígenas mexicanas, como por ejemplo, pues por poner un caso rápido, pues los tarahumara, por ejemplo, ¿verdad? Y es que esto es muy complejo. El tema del chamanismo a día de hoy se ha hecho un negocio en América Latina que alucina. Y ya cualquiera es chamán. Me acuerdo, voy a contar esto a nivel anécdota, pero es real. Hace 20 años, en el año 2004 justo, 2005 estaba haciendo una serie de documentales para Televisión Española, estaba en Iquitos, en Perú. Perú, sí. Igual, intentando buscar un chamán para grabar una ceremonia de ayahuasca. Esto es verídico, ¿eh? Y me llega un tipo, aquí hay un tipo que sabe muchísimo de chamanismo y que es chamán, digo, pues vamos a verlo. El tío era español de Valencia. Y yo dije, pero, o sea, ¿es en serio? O sea... Con todo mi respeto, tengo muchísimos amigos de Valencia. Este domingo he quedado precisamente con un amiguete de Valencia. Valencia es una gente maravillosa. Pero claro, a ver, ser chamán, no sé, pues yo espero que es un conocimiento aprendido de padres a hijos, ancestral, de generación tras generación, en una comunidad, y te acercas a alguien de esa comunidad y lo aprendes. Que perfecto, que luego esa persona puede transmitir sus conocimientos a quien sea, un español, un francés, un colombiano, al que le apetezca, ¿me entiendes? Sí. O sea, pero creo que eso es lo que pasa. Y aquí en Colombia, con el tema de toda la cantidad de gente que viene a tomar ayahuasca, yo creo que también pasa eso. Ya aquí chamanes cualquiera. O sea... Como los parapsicólogos también. Bueno, sí, para psicólogos igual. Para psicólogos ponte tienes todo lo que quieras, pero no hay ni uno, obvio. Exactamente. O sea, obvio. Para psicólogos que tú hubieras estudiado psicología en una facultad, te hubieran dado un título y después de 5 años de estudiar psicología, pues bueno, pues te vas un poco más para allá. Pero es muy complejo. Ahora nos va a hablar Miguel Rivera Dorado de eso. Y lo que se estaba hablando antes, en este corte de la entrevista, la película Apocalipto, a mí me encantó. Yo disfruté muchísimo viéndola, porque en el fondo pienso que Mel Gibson es el único que se metió, eso sí, con una mentalidad ultra cristiana y tal, y entonces pues ese caos que había entre las tribus, pues él insinúa que llegan los españoles con el cristianismo y acaba. Lo que no va a terminar nunca es la polémica por el tema de la conquista de América, algo que pasó hace 5 siglos, por cierto, que no pasó antes de ayer. Y a mí no sé cuántos insultos me han caído ya por eso, por ser un personaje público en América Latina. El otro día me pasó una cosa que me pareció, por ejemplo, muy triste, ¿no?
estaba en México con Johanan Díaz, buen amigo, de aquí le mando un abrazo si escucha esto, y su esposa, que es española, para ir a dar conferencias de misterio, ¿eh? No, y 2 veces han tenido que sacar tipos de la conferencia por ir a insultarla y tal. Y esto. Entonces, claro, es un tema bastante complejo, porque insúltenme aquí en el canal de YouTube, lo que dice Miguel Rivera Dorado, que es uno de los arqueólogos más importantes del mundo, por cierto, creo que el señor sabe algo. Es verdad, o sea, un genocidio planificado en América no existió. Sí existió por parte de los británicos con los indígenas norteamericanos, después de que tuvieran la independencia. Ojo, no los británicos siquiera, ¿vale? Pero un genocida no se mezcla con el pueblo que va a matar. No tiene un mestizaje. Los alemanes lo tenían claro, ¿vale? Un genocidio es coger a los judíos y matarlos. No es mezclarte con los judíos y luego matar a los que te caen mal. Eso no es un genocidio. ¿Los españoles fueron unos santos? No, ni mucho menos. Hicieron una conquista. ¿Y los incas cómo conquistaban? ¿Y los aztecas? ¿Repartiendo regaliz? ¿O cómo? Que le pregunten a los chimúes en Perú. Mira a ver si quedó uno. Los incas sí hicieron genocidio. Y esto creo que lo he contado alguna vez. Hace unos años, como 10 años, hice un proyecto de una serie de culturas indígenas en América Latina y puse Imperio Inca. Entonces me dijeron, no, Nación Inca. Y yo dije, pero, o sea, es en serio. O sea, es en serio. Es el pasado, ya claro, está, claro. ¿Entiendes? El pasado ya pasó, o sea, pero bueno, se politizó la historia y nos fuimos al carajo, para variar. Insultos @Juanque Vallejo, también los pueden poner aquí en el canal de YouTube, aquí debajo los que lo escuchen, no tengo ningún problema, duermo tremendamente feliz porque soy buena persona. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando a Miguel Rivera Dorado sobre el chamanismo en los mayas y la entrevista continúa así. O yo qué sé, los zapotecos. Los huicholes quizás también. Los huicholes, por supuesto. Los zapotecos, donde todo lo que es magia, brujería y eso está muy, muy activo, y donde están las plantas de las drogas, ¿verdad? Para colgarse y para tener visiones y todo ese tipo de cosas. Los mayas, hay chamanes, por supuesto. El chamán es realmente el curandero, el ajquín, el practicante religioso actual, que todavía se conserva en muchas comunidades. Hay muchas comunidades mayas, porque del chamanismo del siglo VI o del siglo VII no sabemos nada. ¿No quedaron textos, Miguel? Nada. O sea, sabemos de los sacerdotes, sabemos mucho de los sacerdotes y sabemos mucho de la religiosidad popular y no popular, pero chamanes definidos, como se definen los chamanes, atención, pues no. Lo que hay después de la conquista es que muchos de los sacerdotes oficiales, digamos, de los ajines de la civilización maya, pues se mutaron, se adaptaron, se mutaron y acabaron como curanderos chamanes, chamanes curanderos. Estos que, claro, perseguidos por la colonia, perseguido, por supuesto, por la religiosidad que pasó a ser oficial, que era la católica, pues entonces sobrevivieron como pudieron, algunos de ellos, y han llegado hasta el momento actual. Yo publiqué, si hay personas interesadas en esto, yo publiqué a partir del año 2012, creo recordar, una trilogía de novelas, porque ahora últimamente escribo novelas, ¿verdad? Ya he publicado 7 u 8, no sé cuántas. Bueno, pues escribí una trilogía que se llama Bolnak el Maya. De la misma manera que hubo un Sinué el egipcio, que tuvo mucho éxito, pues Alianza tuvo a bien, Alianza Editorial, publicar en su colección de literatura, publicó la trilogía, que son 3 libros, Bolnak el Maya, El ocaso del rey serpiente y Toda luna, todo viento. Mi trilogía novelada sobre los mayas.
sobre los mayas antiguos, es decir, es una novela histórica, la acción transcurre en el siglo IX, ¿verdad? Entonces, ahí yo ponía de manifiesto las diferentes posibles categorías de practicadores religiosos. Claro, una novela nunca es un libro académico. Yo académico no pondría en un informe académico, en un ensayo académico no pondría eso. Pero una novela sí, porque parte es ficción y se trata de hacer un argumento que resulte atractivo y mediante el cual pues, la gente aprenda sobre los mayas, pero además aprenda a aprender. Es decir, que luego vaya a libros quizá más sesudos. Pero yo ahí planteaba esto. Y desde luego en la antigüedad hubo chamanes en las aldeas. En la antigüedad no sabemos nada. Qué fuerte. Después del posclásico, con la llegada de los españoles, claro que sí, muchos ajquines o ajcujunes de la antigüedad se transmutaron en curanderos y en chamanes, porque era su oficio, porque además así lo respetaba la gente en las aldeas, etc. Y así continuaron y llegan hasta hoy. Fíjate, yo una de las experiencias más mágicas que tuve en el mundo maya fue cerca a Chichicastenango, en Guatemala, subir hasta una pequeña colina que se llama Pascual Abaj. A mí aquello me impresionó porque eso sí ya... Pascual Abaj. Es una mezcla que yo no entendí nada. Yo veía allí como señores, llámalos curanderos, sanadores y tal, pero te curaban con hierbas a la vez que estaban delante de una cruz, pero resulta que la piedra que hay allí, que era una piedra sagrada para ellos y tal, me pareció una cosa fabulosa, porque me transportó como a otra época, como a la Edad Media, o no sé. Son los mayas actuales, Juanje, son los mayas actuales. Tú has estado en Chichicastenango. Sí. Has estado en la iglesia principal de Chichicastenango. En la iglesia principal de Chichicastenango hay altares indígenas, atendidos por sacerdotes indígenas. Y fuera están los asistentes con el incienso continuamente, con el copal, ¿verdad? Quiero decir que, y eso no es para los turistas. Y eso que van muchos turistas allí, no es para los turistas. Es su ritual, que los párrocos católicos admiten, porque si no se les van todos los indígenas, se quedan solos. ¿Comprendes? Entonces, pero qué bonito, porque la gente no entiende, no sé cuántos idiomas, es que vamos a ver, la complejidad del mundo maya es mucho mayor de lo que la gente no pensamos. Creo que hay, ¿cuántos? 20, 30 idiomas mayas. 27 o así. Una cosa así. 27, algunos están, cada día desaparece un idioma maya, porque ten en cuenta que hay idiomas mayas que se hablan en un poblado, y ya no más. Entonces, claro, pues desaparecen, muchos se pierden, algunos, pues los estudiosos tratan de revivirlos, etcétera. Pero sí, entre 23 y 27. Oye, una referencia a algo que tú conoces muy bien es la cosmogonía maya, cómo ven el mundo, ¿no? Y creo que la clave es un libro que se llama El Popol Vuh, donde hay dos parejas de hermanos gemelos que están jugando a la pelota, molestan a los demonios. Yo las descripciones que he leído de demonios mayas, yo no sé quién hizo eso, pero es el mejor escritor de literatura de ficción del mundo o el tío con la mejor imaginación. Son los demonios más malos de los que yo he leído en mi vida. Es una cosa de loco. ¿Cómo es ese mundo que nos atrae tanto? El Popol Vuh que yo he estudiado y he publicado, ¿verdad? Y lo tengo publicado con notas en la editorial Trota, pues el Popol Vuh es un libro del altiplano de Guatemala. Y antes te decía que el altiplano de Guatemala no pertenece a la civilización maya, a lo que yo llamo civilización maya. Pertenece a los mayas que se quedaron ahí, que fueron inmediatamente profundamente mexicanizados, los del altiplano. No los que se fueron al Petén y a la península, al resto de la península de Yucatán, que esos allí crearon su gran civilización, la gran civilización maya, las pirámides, todo eso, y que además se han mantenido hasta, ¿qué te voy a decir? Hasta el posclásico casi, pues bien. Entonces, en el altiplano, los chamanes han tenido una actuación mucho más grande, porque, como te digo, los chamanes son muy famosos en Monte Albán, por ejemplo, y en los alrededores, en Oaxaca, por ejemplo, en todo el estado de Oaxaca y más al norte, pues ya para Sinaloa o lo que quieras, o en el occidente de México. Pero en lo que son las tierras bajas mayas, que es
el Petén de Guatemala y la península de Yucatán, muy poco, hay muy poco. Y desde luego nada que se pueda extrapolar a la antigüedad. Podemos imaginar que había, porque los pobres no tenían otro remedio, digámoslo, así ha sido todo, siempre su historia, los campesinos, que recurrir a un curandero chamán, a un curandero chamánico. Pero claro, el chamán es un personaje, como sucede hoy en el altiplano o en otros lugares, el chamán es un personaje que puede convertirse en animal. Ese es el verdadero chamán. En el momento en que tú ciertas habilidades chamánicas, como esa de hacer viajes, subir por el viento, ¿verdad? Por el aire, hacer viajes a sitios remotos y convertirse en animales y todo eso, desde el momento que ya eso se le quita o se queda muy atenuado por su principal, hoy en día, virtud, que es que curan, que son curanderos, que son osteópatas, que hacen cosas de huesos, etcétera, pues que combaten pues una mordedura de serpiente y tal, pues ya les quitas aquello otro y ya el chamán se queda muy desvalorizado, diría yo. Por lo tanto, hasta los chamanes de hoy en el altiplano, que es donde hay, ya te digo, donde hay, porque en las tierras bajas yo no he conocido chamanes y he viajado mucho por todas las tierras bajas, pues ni los han conocido a partir de la conquista los antropólogos que han ido allí, etcétera, ¿no? Pueden hablar eso de curanderos siempre, con tintes más o menos mágicos o manejando un poquito de magia, etcétera. Sí, no digo que no, pero yo no conozco un chamán maya de las tierras bajas que sea comparable, que te voy a decir, a un chamán Huichol, por ejemplo, o por no salir de México, pero los chamanes que hay en América del Sur, hay unos chamanes tremendos. en la Amazonía, por ejemplo, colombiana, tienes todos los que quieras. Por supuesto. Oye, Miguel, nos quedan 10 minutitos. Voy a la pregunta del $1.000.000. Esta gente se desarrolla y hace ciudades como Tikal. Yo no sé cuánta gente llegó a vivir en Tikal, creo que más de 100.000 personas, una cosa así absurda. Chichén Itzá, no sé cuántos vivieron allí, yo me quedé impresionado. O sea, son ciudades, con lo que significa esto de ciudad y la palabra civital, ¿vale? O sea, era una cosa enorme. Y de repente parece que de un día para otro se los traga la tierra, desaparecen. Creo que es el misterio del que más se ha hablado de la civilización maya. ¿Por qué desaparecen como en un abrir y un cerrar de ojos? Pues esa sí que es la pregunta del millón. porque llevamos, pues fíjate, yo llevo muchísimos años hablando de eso y nunca he visto una publicación en donde hayan dado unas pruebas que me convenzan. Porque pruebas hay de la desaparición. Es decir, hay pruebas de cambios climáticos, de cambios, largas sequías. De guerras también han dicho. Guerras, por supuesto, ha habido guerras, etcétera. Pero nunca una serie de pruebas que a mí me convenzan con la suficiente profundidad, porque claro, no, el colapso, como se llama, de la civilización maya no fue una ciudad que se abandona, es que es un dominó de ciudades, enormes ciudades, muy pobladas, muy ricas, muy tal, sobre un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados, se dice pronto, que van siendo abandonadas. Pum, 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 pum. 10 años más tarde esa, y 20 años más tarde aquella, y 40 años más tarde aquella, y 100 años más tarde aquella, ¡pum!, abandonadas. Es decir, es un verdadero colapso. Antes de que llegaran los españoles, estamos hablando del siglo X y del siglo XI, empieza a finales del siglo IX y luego todo el X y una parte del XI. Quiero decir que, ¿por qué? Pues ni me han convencido los de las guerras, los mayas siempre estaban en guerra, caramba. Eso de las guerras siempre estaban en guerra. Cuando no eran con extranjeros eran entre sí, siempre, porque eran ciudades-estado, exactamente igual que en Grecia. En Grecia siempre estaban en guerra. Los de Corinto contra los de Atenas contra Esparta, Esparta contra Argos, siempre estaban en guerra. Y allí Tikal con el mirador con Chichén Itzá, no sé qué. Igual, claro, siempre estaban en guerra. Entonces, el que la civilización se haya hundido por las guerras, pues no me parece correcto. En cuanto a las sequías y todo eso, pues
Los mayas sabían muy bien de agua, de cultivar y de todas esas cosas. Habían tenido pues 2500 años para aprender, ¿no? Y para adaptarse. Si los mayas no hubieran podido controlar el medio, no hubieran durado 25 siglos. No. Cuando llegaron al Petén, pues al poco tiempo hubieran desaparecido. Y sin embargo, dominaron la selva, dominaron el medio, más o menos hostil, como en el norte de la península, lo dominaron. Entonces, ¿por qué de pronto se iban a pegar un tiro en un pie? Me parece un absurdo. No, y más loco esto. Lo más increíble es que los arqueólogos tenéis claro, por ejemplo, que Tikal se abandonó entre tal año y tal año, que Chichén Itzá o sea, hasta tenéis la fecha. Claro, pero porque no se erigen ya estelas labradas o estelas con fechas. Eso es lo que nos da la pista. De cuando en una ciudad tú puedes encontrar una estela del siglo III y luego otra del siglo IV y luego otra del siglo V y luego otra del siglo VI, y llega un momento en el siglo IX en que ya no hay más, a partir de ahí ya no hay estelas, pues bueno, aquí pasó algo. Si luego haces una cata arqueológica y contrastas esas fechas supuestas con el abandono que se ve, ¿verdad? Porque se ve que ya no hay cerámica o que ya no hay, que llega un momento en que ya no hay cosas, pues entonces son ciudades que se abandonan. ¿El por qué? Pues ya te digo que no te lo puedo decir. Bien quisiera yo, si yo supiera por qué hubo la Somaya, pues fíjate, me haría rico. Luego están, claro, esas teorías marcianas, como yo llamo, que eso ya pues es otra historia. Eso ya por muchos libros que vendas, si escribes una de esas, como el Fondaniken y todo aquello, pues bueno, pues eso ya está. Muy bien, yo no me meto con nadie. Cada uno trabaja en lo que puede. Pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de por qué abandonan las ciudades en un momento en que... En un momento, perdona, de esplendor. ¿Esplendor? Es que no es un momento de decadencia. Tú no ves una decadencia en la cultura maya, de que se abandone, no sé, perdona, de que lleguen y destruyan una cosa, se abandonen. No, tú no ves una decadencia. De repente, pumba, se van. Así es. Oye, y lo que dicen algunas personas de cómo estaban tan obsesionados con el tiempo y con esos ciclos, pues yo leí algo sobre, te lo voy a decir ahora mismo que me acuerde, Tayasal, que cuando llegan los españoles a Tayasal y tal, los indígenas en vez de pelear se van a la selva porque entienden que sus dioses del tiempo, no sé si esto que yo me leí en literatura de la buena o de la mala, ¿vale? Pero que decían que no guerrearon con los españoles porque entendían que su tiempo se acabó y tal. ¿Pudo ser esa obsesión del calendario también la que hizo esto o no? Eso es lo que yo en la trilogía esta de Bornak dejo entrever. Que si hay algo que podría convencerme, pero claro, convencerme desde un punto de vista no académico, insisto, ¿verdad? Pues sería eso, el pensar que su espiritualidad estaba amenazándoles, estaba ya anunciando un fin que ellos no querían afrontar, el enfado de los dioses, el malestar de las potencias sobrenaturales, yo qué sé. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos fenómenos que son interesantes y que hay que tener en cuenta. Yo no digo que sean los que resuelvan el problema, pero, por ejemplo, la deforestación fue grandísima en el clásico maya. Es decir, hacia los siglos de máximo esplendor, el siglo VI, el siglo VII, el siglo VIII, cortaron árboles a barullo, deforestaron muchísimo, primero para hacer hueco a las ciudades, había ciudades por todas partes, luego porque era el elemento de combustión y el elemento de construcción, la madera, y lo vemos, eso sí se ve en Apocalipto, que hablábamos antes. En Apocalipto tú ves cómo se está quemando para hacer cal, para las construcciones, se están quemando montones y montones de troncos de árbol. Entonces, ese es un asunto que quizá habría que tener más en cuenta, pero de todas maneras no creo que sea, ni siquiera eso, sea una hipótesis válida para justificar el hundimiento de 1000 ciudades. Yo llamo en el librito ese de Alianza, llamo a los mayas la civilización de las 1000 ciudades, porque evidentemente solo de las que están catalogadas y conocidas ya hay ahí por lo menos 700, 800. Entonces, si encima piensas en las que no se han descubierto todavía, que hay muchas todavía perdidas por ahí en la selva, pues 1000 ciudades, Juan.
Y lo que queda por descubrir, fíjate, aunque no tenga a lo mejor nada que ver con los mayas, no sé si sí, Cajacamasa, hace unos años en Honduras, en la selva de la Mosquitia, que dicen que tienen para excavar allí los arqueólogos, no años, décadas, para que nos hagamos una idea, décadas. La arqueología no deja de sorprendernos. Miguel Rivera Dorado, estamos llegando al fin de esta entrevista y me gustaría preguntar ya tu conclusión y tu cierre, por favor. Bueno, pues la conclusión es que es una civilización que vale la pena conocer, que vale la pena estudiar, que vale la pena analizar y que vale la pena amar. Una civilización absolutamente fascinante. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer después de tantos años tener una charla contigo de arqueología y aprender un montón como hemos aprendido. Un fuerte abrazo, Miguel. También para ti, claro, sí. Un fuerte abrazo. Adiós. Para mí fue todo un placer entrevistar a Miguel Rivera Dorado y hablar con él después de muchísimos años, de 12 o 14 años que no hablaba con él, porque este señor ha hecho un montón de excavaciones en toda Hispanoamérica, sobre todo en el mundo maya, y contar con un experto así, que obvio, pues tiene una visión muy heterodoxa, pero que también se arriesga a decir, por ejemplo, pues esto, los mayas desaparecieron y no hay forma de explicarlo. Me han contado que si cambio climático, que si guerras, que si tal, pero no explica cómo en un periodo muy corto de tiempo, sí, se abandonan miles de ciudades. Sí. No es una, ni dos, ni tres, fueron miles de ciudades. Entonces, me parece una locura. En cierta medida me recuerda a lo de Göbekli Tepe, ¿no? Göbekli Tepe en Turquía, exactamente, sí, el Monte Ombligo, que tiene 16 templos, y los templos no se abandonan, los entierran. Que tiene tanto trabajo más que hacer los templos, como si a lo mejor un día fueran a volver o se hubieran peleado con los dioses de no sé qué, pero no hay forma de explicarlo, no se entiende, no hay nada comparable en el mundo con esto. Exactamente, Juanje. Después de esa disertación que nos dio el maestro Miguel Rivera Dorado, yo creo que al menos para los que no alcanzábamos a dimensionar la grandeza de los mayas, yo creo que quedamos estupefactos, decía el maestro, entre 23 y 26 idiomas maya, 700 u 800 ciudades descubiertas y muchas otras por descubrir. O sea, estamos hablando de una civilización con un nivel de complejidad, Juanje. Yo creo que casi que inusitado, al menos en esta parte del mundo. Es impresionante el legado de los mayas. Mira, es una cosa curiosa. Yo una vez, esto es verídico lo que voy a contar, cerca a la Isla de Flores, en Guatemala. Sí. Me fui a entrevistar a un señor de una comunidad, la comunidad Itzá, que daban 100 personas que hablan Itzá. Fui a entrevistarle, entonces me invitó a su finca. Me meto en la finca, le eché una pirámide. Y me dice, no le hagas fotos ni cuentes esto, que si no vienen los arqueólogos y me destrozan la finca. No digan, vale, yo me callo y tal, y toda la historia. Entrevisto al señor y me pasó una cosa, madre mía, yo me quedé dándole vueltas a la cabeza, no te imaginas. Llega el tipo y me cuenta, mira, aquí hay algunas serpientes muy venenosas, y yo antiguamente era chiclero. El tipo iba a recoger la savia del árbol del chicle, pues para hacer chicle, que además es flipante, porque si coges la savia del chicle, yo la he probado, sabe a chicle. Es como un chicle que sabe a chicle, pero es que... Y natural. Sí, es buenísimo. Bueno, me estuvo contando que él fue chiclero, toda la historia, bla, bla, bla. Y que un día, pues, a un señor le picó una serpiente y dijeron, te mueres o te mueres. Y que llegó otro señor de la aldea, que ese día no estaba allí, y que dijo, no te preocupes. Y le hizo una mezcla de 10 hierbas, me acuerdo de la vida, me lo dijo. Me hizo una mezcla de 10 hierbas y el tipo no se murió. Wow. Y me dijo, y ese secreto lo sabe muy poca gente y tal, solo el curandero de aquí. Y yo hubo un momento que dije, es que yo me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que seguir haciendo reportajes y cosas. Yo no me puedo quedar en el pueblo 3 días hasta que aparezca el señor este que sabe el secreto de las 10 hierbas. Y él luego aparte si me lo quiere contar o no. Claro, claro. Que tampoco a lo mejor me dice, ¿y tú para qué quieres eso y tal? Pero yo decía, ¿y si ese conocimiento ancestral es capaz de salvar miles de vidas todos los años?
y con esa mezcla de hierbas, además, como un antídoto de un veneno, puede tener más fines medicinales si la ciencia conociera esa mezcla. Y te lo juro que perdí el sueño 2 o 3 días. Wow. Es decir, vuelvo, intento, me van a decir que estoy loco, llamo a Madrid y digo, no me retraso una semana en los reportajes y me matan, o me echan del trabajo, pero me quedé pensándolo. Claro, ¿sabes? claro. Me quedé pensándolo porque dije, este tipo no me miente, ¿para qué me va a mentir? Que vivió eso, que vio cómo le picó la serpiente a un compañero y cómo el tipo mezclando esas 10 hierbas, fue capaz de salvarlo. Entonces, se nos pierden una cantidad de conocimientos ancestrales Tremendo. en estos sitios que podrían llegar a tener repercusión en nuestro día, que me parece que bueno, que tenemos que mirar más estos lugares y esta gente. Claro que sí, Juanje, y a modo ya de conclusión, porque se está acabando el tiempo, yo creo que fue un repaso impresionante con probablemente una de las más grandes eminencias sobre la cultura maya en nuestro idioma y a nivel mundial. Miguel Rivera Dorado no solamente es un gran catedrático, sino una persona que a través de su experiencia ha podido analizar y estudiar esta cultura de primera mano. Fue realmente una clase de historia alucinante, Juanje, y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram en @alebernalpress con @S. Y yo he de decir que me hubiera encantado conocer a los señores del tiempo, estar hace 1000 años en la ciudad de Tikal o en la de Chichén Itzá, viendo a aquellos hombres adornados con jade, sus orejas perforadas, sus cráneos alargados, mirando a las estrellas, haciendo cábalas de qué iba a pasar en el futuro de la humanidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.